Vamos a leer un texto bíblico porque el primer día hablamos acerca de los corredores de poder y hablábamos de las columnas. Luego hablamos de si debemos nosotros ser o no ser. Luego hablamos acerca de cómo ganar acceso a estas columnas. Y hay otros temas, pero hoy voy a concluir con riqueza y pobreza. Riqueza y pobreza. Y esto es muy importante. Está todo conectado y correlacionado, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estuvieron ayer tuvieron un amplio entendimiento de cómo funciona el sistema del mundo y cómo nos usa, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es muy importante entenderlo. Vaya a Proverbios capítulo 10, versículo 15. Vamos a dar la palabra y después de esto la profeta Mariela y yo vamos a ministrarlo. Proverbios capítulo 10, versículo 15. En el día de ayer fue diferente, ¿verdad? Ministramos y luego dimos la palabra, pero hoy queremos que usted escuche la palabra primero. Proverbios 10, 15, si lo tiene iglesia, por favor, diga amén. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Lo primero que tenemos que definir aquí, hermano, ¿qué es riqueza y qué es pobreza? Cuando hablamos nosotros de riqueza estamos hablando de abundancia de posesiones valiosas o recursos. Y es necesario poseer cosas que se puedan convertir en efectivo. Cuando hablamos de ese nivel de riquezas, no solamente es tener posesiones materiales, sino que todo lo que yo poseo en un momento puede convertirse en efectivo. Eso es riquezas. Obviamente que también hay riquezas espirituales y hay riquezas físicas. Amén. Y obviamente que tú puedes tener muchas posesiones, pero esas posesiones no tienen esa capacidad de convertirse en efectivo inmediatamente. Entonces no entras en esa clasificación, no puedes ser clasificado como rico. Amén. Las riquezas es que tú tienes cantidad de posesiones, pero tienes una capacidad para convertir esas posesiones en cash flow, en efectivo. Amén. Porque a veces cuando tú vas a cerrar una transacción importante, tu casa no te va a servir. Quizás un pedazo de tierra no te va a servir. Necesitas efectivo. Necesitas que ese cheque se pueda cambiar. Amén. Entonces, riquezas tiene que ver con poseer cosas, pero tener la capacidad de convertirlas en efectivo en cualquier momento. El rico quizás no tiene cierta cantidad de efectivo en el banco, tiene bastante. Pero si él necesita, quizás tiene 50 millones, pero necesita 100 millones para cerrar algo, él sabe que él puede vender esto, aquello en cuestión de 3 días y va a tener 150 millones. O sea, no se va a estresar. Tiene esa capacidad. Ahora, la pobreza, ¿qué es la pobreza? Lo primero que tenemos que entender es que la pobreza puede ser absoluta y relativa. Pero pobreza es carencia de posesiones materiales o dinero. Y cuando hablamos nosotros de pobreza absoluta, es que no tienes absolutamente nada. Es que no puedes cubrir ni siquiera las necesidades básicas. No puedes pagar techo, no puedes pagar comida, no puedes pagar ropa, nada. Esa es pobreza absoluta. La pobreza relativa es que sí puedes cubrir tus necesidades básicas. Ropa, comida, de un salario generalmente. Pero no tienes estabilidad ni capacidad de efectivo. No la tienes. No hay dinero en el cajero, hermano, ni en la cuenta bancaria. No lo hay. Y no hay posesiones tampoco. Amén. Lo que hay es un cheque
de cada 15 días. Algunos cobran semanales, otros cobran quincenales. Y hay algunos que cobraron el primero y ya no están desesperados el 3 o el 4 para que llegue el 15. ¿Cuándo? ¿Qué día es hoy? Le preguntan a su esposa, ¿y qué día es hoy? Hoy es 5, amor, ¿por qué no? ¿Cuándo llega el 15? Eso es pobreza. Amén. Es pobreza. Tenemos que aceptarlo, hermano. Porque por mucho tiempo hemos pensado, estamos bien, estamos bien. No. O eres pobre o eres rico. ¿Ok? Usted tiene que entender eso. Y esto es importante. ¿Por qué es importante entender lo que representa la pobreza? La pobreza destruye al pobre, lo hace cautivo, lo hace vulnerable, lo hace una persona débil. Pero lo más tremendo de todo es que la pobreza te coloca en la agenda del rico. En la agenda del rico. Si usted va ahora mismo a la revista Forbes, usted se va a encontrar que 65 personas, individuos, poseen la mitad de las riquezas del mundo. Qué tremendo es esto. Ese 1%. O sea que hay 65 hombres que hacen más de lo que hacen 7 billones de personas en el mundo. Esto es tremendo, ¿verdad? Y usted tiene uno de ellos aquí, ¿verdad? Él está en esa categoría. Él es parte de esos 65 que tienen las riquezas. Y el resto, el 70% que posee el 3% de la riqueza del mundo, luchando, batallando. No tengo tiempo de darle la estadística. ¿Se acuerda que esos 70% son de 10,000 para abajo, hermano? Ellos están en el nivel de la sobrevivencia. Amén. Aleluya. Pero Dios no dijo eso. Dios te dijo, te pondré como cabeza. Aleluya. Estarás por encima. Serás cabeza y no cola. Estarás en una dimensión superior, por encima de otros. Eres tú quien tiene que establecer la agenda. Las riquezas y la pobreza es importante. ¿Por qué? Porque las riquezas establecen la agenda. Y la pobreza cumple la agenda. ¿Me escuchó? La riqueza establece la agenda. Y la pobreza cumple la agenda. La gente que tiene dinero son los que establecen la agenda. Son los que deciden quién va a gobernar cuando vengan las elecciones. Ellos son los que deciden, los ricos deciden a quién van a poner como presidente. Ellos son los que deciden. Y ellos también deciden cómo van a colocar a esa persona en una posición de cabeza, de autoridad y manipular el sistema. ¿Y cómo lo van a hacer? Ellos establecen la agenda y hacen que los pobres cumplan la agenda. Porque el que no tiene dinero, el que no tiene capacidad de recursos, sencillamente entra dentro de un juego y comprometen todo, entre comillas, votos para cumplir la agenda del rico. El rico controla todo. El rico paga a doctores, médicos, científicos para hacer investigaciones. ¿Me está escuchando? Y luego de que hacen estas investigaciones, la presentan, usan los medios. Acuérdense que la columna de los medios la dominan. Los corredores, los que están en el corredor del poder dominan los medios. Solamente te escriben lo que quieren que tú tienes que leer. La televisión te va a mostrar lo que, ya lo expliqué esto, ¿verdad? El punto de enfoque del camarógrafo. Él tiene la capacidad de hacerte ver lo que él quiere que tú veas. Lo que los medios quieren que tú escuches, lo que ellos quieren que tú escuches. Dominan, controlan. Y los ricos comienzan su agenda. Los que están en el corredor de poder establecen una agenda.
y ya saben que el pobre la va a cumplir. Contratan estos científicos o estos que proceden a hacer investigaciones. Pero ¿de qué les sirven las investigaciones? Ahora, las investigaciones se hacen con dinero, ¿verdad que sí? ¿De qué sirven las investigaciones si no hay nadie que crea las investigaciones? Así que contratan a médicos, gente que apoya estas investigaciones y dicen, esto es así. Y los pobres creen el resultado de esa investigación. Pero detrás de esa investigación hay alguien que va a ser beneficiado de una manera poderosa. ¿Me está escuchando? Hay alguien que necesita vender algo y necesita entonces liberar cierta información. Y el rico tiene dinero para usar los medios. Tiene poder y control de los medios para venderte algo. Para que tú creas algo. Para que tú aceptes algo. Porque hay una agenda. Hay un control del que tiene mucho dinero. Ellos controlan, manejan todo. ¿Quién va a ser? ¿Quién no va a ser? Esto es algo tremendo. Y esta agenda, mire, la agenda del rico la hemos estado estableciendo en Latinoamérica por muchísimos años. Primero vinieron los europeos. Amén. Y nos saqueaban. Ellos establecieron la agenda y nosotros cumplíamos la agenda. Luego vinieron los americanos. Cuando los franceses no pudieron construir el canal de Panamá, ¿quién entró y dijo nosotros lo vamos a hacer? ¿Quién entró? Los Estados Unidos. Y construyó el canal de Panamá. Terminaron en el año 1914. ¿Y qué hicieron ellos? ¿A quiénes trajeron para construir el canal de Panamá? Africanos, caribeños, algunos chinos. La mano de obra no era americana, porque ellos son cabeza. No sé si usted me está entendiendo. Ellos son cabeza. La mano de obra era de estos países que tienen una mentalidad esclavista y los podemos usar para cumplir la agenda. Todos los días que usted se para, usted está siendo usado para cumplir una agenda. Despierte. Esto es importante saberlo, hermano. Amén. Y eso es lo que ha ocurrido. Mire lo que dice el texto. Las riquezas del rico son ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. La pobreza no es bueno. Diga, la pobreza no es bueno. Entonces hay gente con mucho dinero que va a financiar investigaciones, que va a financiar que una información sea liberada con un propósito específico. La riqueza declara la guerra y la pobreza pelea la guerra. Usted sabe que en una guerra hay gente que se vuelve multimillonaria. Multimillonaria. Se tienen que crear guerras. En los corredores del poder el rico necesita al pobre, porque el rico tiene el dinero, pero no tiene el número. En los corredores de poder el rico tiene mucho dinero, la mitad de las riquezas. Pero allá afuera hay 7 billones de personas que necesitan ser usadas para seguir incrementando las riquezas. No tienen el número, no tienen la población. Así que necesitan la población. ¿Y cómo usted establece la agenda y permanece perpetuamente haciendo la agenda? Manteniendo al pobre, pobre. ¿Me está escuchando? Si el pobre permanece pobre, siempre voy a tener control. Porque cuando usted está en esa condición de pobreza, lo que yo le dé para usted, entre comillas, es bendición. Gracias. ¿Verdad que sí? Y lo va a aceptar. Y lo voy a tener bajo control para hacer con usted lo que yo quiera. Cautivo.
Aleluya. Corredor, ¿alguien está recibiendo algo? Por favor. De vez en cuando el pobre se da cuenta de la agenda del rico y se rebela. Y esto ha pasado a través de toda la historia. Pero ¿sabe dónde radica el problema? El problema radica en que muchos de estos que se han dado cuenta de la agenda del rico y se rebelan son pobres y también son ignorantes. También son ignorantes. Cuando yo le hablaba a usted acerca de las columnas, la columna de la familia, de la cultura, de la educación, de la ciencia, de los medios, de los negocios y de gobierno, los que controlan estas columnas de la sociedad tienen suficiente dinero para sostenerlas y moverlas. Y no importa si esa columna colapsa, porque ellos siguen estando en poder. Ese es el interés de los poderosos, mantener el control y el poder. Y hay una agenda escondida. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. El aborto es un tremendo negocio, hermano. Clínicas, utensilios quirúrgicos. Es un tremendo negocio. Ahora órganos también. Alguien se está enriqueciendo. Si los fundamentos del justo, si los fundamentos son destruidos, ¿qué hará el justo? ¿Qué va a hacer el justo? ¿Ser o no ser? Amén. Ya sabemos, la respuesta es ser. Entonces el dinero es poderoso. El dinero lleva a Dalila a engañar a Sansón, a Judas a traicionar a Jesucristo. El mismo imperio romano comprar a algunos para que tuerzan la verdad de la resurrección y digan que el cuerpo de Jesús fue robado. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 9, versículo 13 al 17. Eclesiastés 9, 13 al 17. Dice la palabra del Señor: al 17. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. 17, 16 y 17. Regresa. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio. ¿Qué se halla en esa ciudad? Un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Una observación interesante del predicador habla de un hombre pobre sabio. Significa que este hombre es habilidoso, que este hombre es capaz, que este hombre es inteligente, que este hombre tiene talento, que este hombre es un hombre listo, experimentado, pero también es pobre. Una nación viene contra esta ciudad, un rey viene contra esta ciudad, y este hombre con su sabiduría libera a esta ciudad. Un hombre pobre y sabio, habilidoso, listo, experimentado, libera la ciudad. ¿Cómo liberó la ciudad? La Biblia no me dijo. La Biblia no me lo dice. Pero dice que con su sabiduría liberó la ciudad. ¿Qué significa? Que este hombre tuvo que hacer negociación
Tuvo que hacer una tregua o una estrategia contra enemigos que era más fuerte que él. El punto aquí es que este hombre liberó la ciudad. Amén. Trajo libertad a esta ciudad. Pero mire lo que dice la palabra en el versículo 15. Y se halla en un hombre pobre sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Nadie se acordaba de aquel hombre pobre sabio. Escúcheme bien. No importa cuál método este hombre utilizó. No importa. Pero si normalmente alguien libera la ciudad de un enemigo, esa persona va a aparecer en la primera plana al día siguiente. ¿Sí o no? Esa persona se convierte en un héroe. A esa persona le están entregando las llaves de la ciudad. Se le recompensa, que vamos a recompensar a este hombre. Pero dice la palabra que este hombre liberó a la ciudad y nadie se acordaba de él. Esto es interesante. Al contrario, versículo 16. Menospreciaban su sabiduría y no eran escuchadas sus palabras. ¿Qué sucede allí? Este hombre es ignorado, abandonado, aunque él es invitado en un momento de crisis a participar de la solución del problema por los que tienen poder, control, los que están en el corredor de poder, lo invitan porque saben que él es un hombre sabio. Saben que es un hombre sabio. Pero una vez este hombre que vino, ayudó y resolvió un problema, tan pronto él resuelve el problema, lo botan. Lo sacan de allí. Nadie más se acuerda de él. Y no solo eso, menosprecian sus palabras, su sabiduría. Y nadie quiere escuchar sus palabras. Eso es algo que sucede en nuestros días, hermano. Alguien inteligente, alguien capaz, alguien talentoso, donde los que están en poder lo llaman, lo usan, pero tan pronto resuelve el problema o la crisis que hay, lo sacan. Porque hay una agenda, y la agenda es que este hombre es sabio, pero también es pobre. Y el pobre no puede entrar en los corredores de poder, sino solamente para ayudar con su talento o inteligencia, pero no se puede quedar allí. No se puede quedar allí. ¿Cuántos casos como eso usted conoce? Y lo voy a traer dentro del contexto de la iglesia. Un político le dice a un pastor: venga y ore por mí. Amén. Y yo le invito a que venga a la oficina gubernamental. Lo está invitando porque es un hombre sabio, pero también es pobre. Y lo invita para que ore. Pero una vez que ore, se me puede ir. Amén. No se puede quedar en este ambiente. ¿Alguien me está escuchando? Porque tú no eres parte de los corredores de poder. Y eso tiene que cambiar. Si yo soy suficientemente bueno para orar por ti, también soy suficientemente bueno para criticarte y darte un consejo. Tú puedes orar por mí, pero no me critiques y no me aconsejes. No funciona de esa manera. Gente con talento, gente con capacidad, son traídos en un momento de dificultad al corredor de poder, pero tan pronto cumplen su misión, son sacados porque no se pueden quedar allí. Porque el pobre tiene que mantenerse pobre para que los ricos puedan seguir estableciendo su agenda. Pero ¿cuántos saben que eso está a punto de cambiar? ¿Cuántos saben que Dios está levantando una nueva generación? Dios está levantando hombres en diferentes naciones, en diferentes puntos cardinales, y está derramando de una unción de los patriarcas sobre esos hombres que van a impactar
todas las 7 columnas, van a impactar la familia, los medios, los negocios, el mismo gobierno. Pero para eso necesitamos entender que somos cabeza y no cola. Alguien diga, soy cabeza y no cola. Este hombre era libertador, pero nadie lo valora, nadie le añade valor a su sabiduría. No hay honra, no le añaden dinero tampoco. Lo mantienen a un nivel donde siempre él pueda responder al llamado para solucionar el problema que tiene el poderoso. Y una vez que él trae la respuesta, te puede decir, sus palabras no son escuchadas. Este hombre no es tratado con justicia. Su sabiduría no fue escuchada. Su sabiduría fue usada, pero no fue apreciada. Y sus palabras no fueron escuchadas. Los poderosos, ¿sabe qué hicieron? Cuando él resolvió el problema, implementaron las ideas de este hombre y entonces buscaron el reconocimiento de los demás. No se le dio el mérito a él. ¿Cuántos saben que eso está sucediendo bastante? Hay gente que está en el anonimato, que verdaderamente son la fuerza de algo en particular, de un proyecto, de algo grande, pero no se les da el crédito. No se les da el crédito. ¿Por qué? Porque son hombres sabios, pero son pobres. La única conjetura que yo puedo hacer cuando me pregunto, ¿cómo es este hombre capaz de resolver el problema del ataque de un enemigo a su ciudad, pero no puede resolver el problema de su pobreza? ¿Cómo así? ¿Cómo él es incapaz de resolver este problema? ¿Sabe que yo llego a la conclusión de 2 cosas? Que alguien convenció a este hombre que a pesar de que él era un hombre inteligente, tenía que quedarse pobre. Que la pobreza era un prestigio. Y no vamos muy lejos. ¿Dónde ha estado la iglesia por tantos años, pastor? Viéndose como pobres que tienen miedo a hacerse rico. El hacerse rico es pecado. Por tantos años. ¿Sí o no? Dentro de la religión católica se hacía un voto de pobreza. Y nosotros vimos que cuando venía la bendición de Dios, nos sentíamos hasta incómodos, porque alguien en el camino nos convenció que tenemos que ser pobres. Ya voy a ir allí a explicar algunas cositas. Lo segundo que yo veo, otra posibilidad, es que las personas que tienen poder o riquezas se aseguraron, aunque este hombre tiene toda la respuesta, de que nunca le darán acceso al corredor de poder. Por lo tanto, este hombre, independientemente si tiene sabiduría o no tiene, él dice, no, allá yo no puedo entrar. ¿A cuántos de ustedes oyen decir, no, eso es de los ricos? A los mismos hijos le dicen, no, tú tienes que estudiar esto, hacer esto, porque los ricos es lo que hacen esto. ¿Es así o no es así? O sea, estamos transmitiendo un pensamiento, estamos hasta maldiciendo a nuestros hijos. Cuando tienes que ser lo contrario, tú lo puedes hacer. Tú eres cabeza, tú eres cola, tú eres príncipe, tú eres una princesa. No hay nada imposible para ti, porque Dios es tu Padre. Eso es tener identidad. Tener identidad, hacerle entender a una persona quién es. En el versículo 17 dice, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Esto me dice a mí que las palabras del sabio tienen que ser escuchadas. Y si tú crees que tú tienes sabiduría, tú debes expectar una oportunidad o crear tú mismo una oportunidad para que tus palabras sean escuchadas.
Si tú crees que tú eres un recipiente de ideas innovativas, tú tienes que crear una oportunidad. No esperes que alguien te diga que te va a poner como vos o te va a dar una oportunidad. No, tú creas tu espacio. Dios te ha dado la capacidad. Yo te he dado el poder para hacer las riquezas. De acuerdo al pacto, conforme al pacto que hice con tus padres. Ya está allí. Yo soy un Dios de pacto. Te he dado el poder para hacer la riqueza. No te voy a hacer rico. Te he dado el poder para hacer la riqueza. A través de la sabiduría, las ideas, la inteligencia, la capacidad. Una actitud mental. Un hombre y una mujer que entienda que no hay nada imposible para Dios. Que aunque haya tropiezo, haya obstáculo, va a llegar a la meta. No importa lo que pase, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. Hay diferentes temporadas. Hay temporadas de abundancia, hay temporadas de escasez. Hay temporadas donde todo fluye, hermano. Hay bendición por todas partes y hay momentos de sequedad. Hay momentos cuando se seca el arroyo, pero cuando se seca el arroyo es porque Dios tiene un plan para ti, algo mejor, tiene una entrada mayor, tiene un ingreso mayor, hay algo más grande que se viene, hay algo más poderoso que se está. Mira, hay algunos de ustedes que están a un paso de recibir una tremenda recompensa porque Dios ha visto tu clamor, tu llanto, tu oración, tu generosidad, ha entendido que eres un hombre de pacto y aunque fue difícil, aunque pasaste momentos, te mantuviste allí. Protegiste la integridad, protegiste el pacto, protegiste el nombre de Dios y Dios está a punto de glorificarte. Yo declaro que en el 2017 llegas a la meta, llegas a Roma, llegas al lugar de la bendición. Lo mejor está por venir. Dile que está a tu lado, lo mejor está por venir. Jesús dijo, esto es lo que dice Jesús en Mateo 10:27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y Jesús está diciendo, la voz del justo debe ser oída. Hay muchos que quieren silenciar al justo, pero la voz del justo tiene que oírse. En el caso de aquel hombre era un libertador y nadie escuchaba sus palabras. Y tú vas a encontrar históricamente, mire, hay gente que no ha tenido dinero, pero han sido poderosos y han estado en los corredores de poder. Gandhi, Martin Luther King, Mother Teresa, la Madre Teresa, tenían poder, estaban y se movían en ese ámbito de los corredores de poder y no tenían dinero. ¿Por qué usted cree que tenían poder? No tenían recursos. ¿Y qué es lo que tiene el rico en los corredores de poder? ¿Qué tiene? Dinero. ¿Pero qué necesita? ¿Qué necesita? La gente. ¿Y qué tenía Gandhi? La gente. ¿Qué tenía Martin Luther King? La gente. ¿Y qué tenía la Madre Teresa de Calcuta? La gente que la amaba. ¿Me está escuchando? La gente es más importante que el dinero. Si yo puedo lograr que tú comiences a ver como yo veo, aleluya, en la misma perspectiva que yo veo, ya no es uno que ve, sino son cientos que ven y miles que ven. Nos convertimos en una fuerza poderosa. Así que yo creo que firmemente Dios quiere que nosotros seamos hombres ricos y sabios. Muy poco aménes. Dije que yo creo que Dios quiere que tú seas hombre, rico y sabio. A un hombre rico sí se le escucha, ¿o no? A un hombre rico sí se le escucha. A un hombre con poder de masa se le va a escuchar. Jesús, ¿qué está diciendo allí? Lo que tú escuchas en las tinieblas, declara la luz. Tienes que convertirte en una voz. En una voz. Mire, la mayoría
de las grandes universidades que existen hoy en día, todas ellas fueron fundadas por hombres de Dios. El Ivy League University, que usted conoce, Harvard, Yale University, Princeton, todas esas universidades fueron fundadas por hombres de Dios. O sea que el fundamento que se puso cuando estas universidades que daban conocimiento al pueblo fueron fundadas con hombres con principios divinos. Pero a través de los tiempos ha cambiado. Ya no son eso. Ahora es un negociado. La escuela es un negociado. La educación es un negociado hoy en día. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Es un negociado, hermano. Hay escuelas que usted no puede entrar, privadas, si usted no da $10,000 de matrícula o $15,000 de matrícula y ellos lo disfrazan de una donación. Si no, no entra. Y como hay muchos que quieren entrar a ese estatus, pagan. Y no son ricos, ¿eh? Algunos son y otros no. Entonces, la iglesia tiene que convertirse en una voz. Dije que la iglesia tiene que convertirse en un hombre rico, sabio, para que pueda ser oída. Y Jesús dice en el versículo 27 a sus discípulos: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. O sea, no se puede estar hablando en lugares secretos, tiene que ser algo abierto, tiene que proclamarse. Tenemos que llegar a un nivel donde las palabras del justo sean escuchadas, donde no haya menosprecio de la sabiduría. Y para eso debemos hacer tres cosas. El justo debe anunciarlo. ¿Y qué debe anunciar? El evangelio de poder, el evangelio del reino. Número 2, debemos financiar, y para eso necesitamos las riquezas. ¿Y qué debemos financiar? La impresión de Biblias. Yo le comentaba a este pastor de la India que me solicitaba 300 Biblias en estos días. Financiar la palabra en los medios, financiar entrenamiento apostólico, financiar trabajo misionero, financiar cruzadas, financiar plantar iglesias, financiar construcción de iglesias, financiar un movimiento empresarial. Amén. Pero para eso se necesitan recursos. Debemos reforzar todos estos pensamientos. Yo le hablaba ayer de Lucas capítulo 4, versículo 5 al 7. Y le decía que allí está el sistema de poder. Lucas capítulo 4, versículo 5 al 7. Y aquí hay tres cosas que los que están en los corredores de poder tratan de hacer. Tres cosas. Es una agenda satánica en el sistema del mundo. Y esto es para asegurarse que el justo y lo que es bíblicamente correcto no entren en los corredores de poder. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Estaba hablando de dominio, estaba hablando de autoridad y estaba hablando de privilegios. De privilegios. Él tenía autoridad. Jesús no le refuta eso. Pero él está buscando la adoración de Cristo. Y hay dos maneras que tú puedes llegar a ser rico. Número uno, adorando al diablo o adorando a Dios. Hay mucha gente en los corredores de poder que adoran al diablo. No estoy diciendo que practican satanismo, pero adoran al diablo. O sea, se mueven bajo los principios de Satanás. Y son millonarios, hermanos, los actores, los artistas, los políticos. Y tienen plata. Es más, usted está preguntándose cómo Dios bendice. No, Dios no bendice a esa gente, sino que esa gente están adorando al diablo. Y hay un pacto. Aquí está el pacto, ¿verdad? El sistema del mundo. Satanás está diciendo, si tú me adoras, te doy todo, te doy dominio, te doy autoridad, te hago famoso.
Y están en los corredores de poder y quieren decirte cómo debe ser la familia. Gente que no es buen ejemplo diciéndote cómo tú debes vivir tu vida. ¿Me escuchó? Tú no encajas. Porque tú eres hombre sabio, pero pobre. Ahora, si tú eres un hombre sabio y rico, amén, te van a escuchar. Aquí va a hablar el millonario tal y tal. Todo el mundo va a querer escuchar qué dice el millonario, ¿sí o no? ¿Ah? Él no es lo que nos está diciendo, yo no lo estoy, usted está viendo eso en la palabra, ¿verdad? Se lo estoy enseñando con la palabra, hermano. ¿Es así o no es así? Denle un aplauso al Señor. Hay una agenda satánica. Hay una agenda satánica de control sobre el sistema de poder que nos dice este texto bíblico. Número 1. Y entre esa agenda está esto: hacer creer al justo que las riquezas no son buenas para ellos. Construye un templo para honrar a Dios. Mira eso. Malgasto. Pero eso Jesús lo vivió. Jesús lo vivió. Mira esta mujer malgastando ese perfume. Muy caro, por cierto. Pudiéramos haberlo vendido y dárselo a los pobres. ¿Qué dijo Jesús? Oye, Judas, hipócrita. A los pobres siempre lo van a tener entre vosotros. Esta mujer está entendiendo los tiempos y está ungiendo los pies que van a aplastar el pecado del mundo. Me está honrando. Me está honrando. Y trajo lo mejor. Pero ¿qué hace la gente? Te critica porque quieres honrar a Dios. Pero los demás hacen 20,000 cosas, hermano. Se gastan el dinero en tontería. Porque hay una agenda satánica de hacerle creer al justo que ser rico es malo, que tener posesiones es malo. Y es lo contrario. Segundo, hay una agenda en mantener al justo fuera de los círculos de dinero. El dinero fluye en círculos y la gente de ese círculo no quiere que el justo, un hombre recto, íntegro, incorruptible, participe de ese juego del dinero. No quieren, porque las transacciones siempre son corruptas. ¿Cuánto me gano si cuánto me toca a mí? ¿Me está escuchando? Yo te dejo aquí que hagas esto acá, yo soy el representante, pero ya tú sabes, ¿no? Por debajo de la mesa ahí que me toque algo. En Panamá ahora mismo hay cuanto político que está siendo investigado de peculado, hermano, y cuando llegan a la fiscalía a dar declaración, a todos les da un yello. Ay, me siento mal. Y salen para el hospital con él o con ella. Todos se enferman. Que se me subió la presión, vamos para el hospital. Y el abogado ahí defendiéndolo, ¿no? Señor, solamente queremos que usted nos explique qué hacen 150 millones en las Islas Caimán en su cuenta oculta y secreta. Es que yo no sé cómo eso llegó allá. Y sudan y les dan dolor de estómago y todo. Casa por cárcel. País por cárcel. Y en estos días leía yo en el periódico, allí un muchacho le robó un celular a un turista, 4 años. Vaya ahí, preso. Tremendo, ¿verdad? Esto es real, hermano. ¿Pero por qué pasa esto? Porque el pobre está dormido. Pero si el pobre se despierta y entiende quién es y cuál es la agenda que está allá afuera, entonces no va a cumplir la agenda de los ricos, sino que va a establecer la agenda del mundo para honra y gloria de Dios.
Y tercero, dentro de esta agenda satánica de control del sistema de poder, es no permitir jugar al justo este juego del dinero con reglas favorables a él. O sea, la mayoría de las reglas que se aplican en este juego del dinero, donde está el círculo del dinero, donde está el corredor de los poderes, hay reglas que sencillamente no son favorables para el hombre justo. Porque va a haber algo corrupto, va a haber algo donde usted va a tener que torcer el brazo, va a haber algo donde usted va a tener que poner en compromiso su integridad o su creencia en Dios. Ahora, entendamos esto. La Biblia nos dice que Dios no tiene problema para darle riquezas a su pueblo. La Biblia nos dice que Dios no tiene problema para darle riqueza a su pueblo. La Biblia nos dice que Dios no tiene problema para darle riqueza a su pueblo. Mira lo que dice la palabra. La Biblia dice que Abraham adquirió grandes riquezas. Génesis 13:1, ¿qué dice? Y era Abraham un hombre muy rico, pesado, dice el original, en oro, plata. Isaac, Génesis 26:12 al 14. Génesis 26:12 al 14. Fue próspero en una tierra extraña. 26:12 al 14. Génesis 26:12 al 14. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. ¿Qué dice allí? El varón se enriqueció y fue prosperado. Ponga su nombre allí. Aleluya. Y Jorge se enriqueció y fue prosperado. Póngalo ahí, póngalo ahí. Y Jorge se enriqueció y fue prosperado. Dígalo, dígalo, sin miedo. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Dice que se humilló ante Daniel y lo engrandeció y trajo presentes y honores delante de él. Eso es lo que Dios hace con un hombre que tiene entendimiento del tiempo. Jacob, Génesis 30, 41 al 43, prosperó bajo un jefe perverso, Labán. Génesis 30, 41 al 43. Y sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Ahora, Jacob era un tipo muy sabio. Y se enriqueció el varón muchísimo. Aleluya. ¿Qué dice allí? Se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y camellos y asnos. Israel como nación recibió transferencia de riqueza. Éxodo 12, 35 al 36. Éxodo 12, 35 al 36. Israel, ya la nación, el pueblo de Dios. Éxodo 12, 35 al 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. ¿Usted está viendo todo eso? Le pedían al enemigo, quiero oro que me dé, plata. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Qué hizo Dios? Le dio gracia. Cuando se cumple el tiempo, ¿ok? Este es el tiempo. Dios te va a dar gracia para que pidas alhajas de oro, para que pidas ese $1,000,000, para que recibas lo que Dios tiene prometido para ti en esta temporada. Después que entendieron, hermano, entonces pudieron recibir todos estos despojos. David ganó riquezas a través de victorias. Primera de Crónicas 29, versículo 1. Primera de Crónicas 29, versículo 1 al 5. 1 al 5. Mire lo que dice la palabra de Dios allí.
Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. Además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Se calcula que fueron como 20,000 millones de dólares que dejó para nuestro tiempo, ¿no? ¿Usted se imagina eso? Tremendo. Salomón administró enormes riquezas. Segunda de Crónicas 1:14. Y juntó Salomón carros y gente de caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. El otro texto, hasta el 17, Samuel. Y acumuló el rey plata, oro en Jerusalén, como piedras y cedro, como cabrajigos de la céfela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. ¿Era Salomón rico? ¿Era Salomón rico? Sin embargo, esto es el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento todo cambia. Mateo 8:20. En el Nuevo Testamento todo cambia. Mateo 8:20. Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Está usted viendo eso allí? Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. La Biblia me dice que Jesús fue pobre, sin bienes. Usted lee de la opulencia y las riquezas de Salomón, de David, de Abraham, pero Jesús, el Hijo de Dios, dice que no tenía dónde recostar la cabeza. En el Nuevo Testamento la narrativa cambia. Sin embargo, a Jesucristo nunca le faltó absolutamente nada. Nada. Nunca tuvo necesidad de nada. Si necesitaba comida, Él alimentó a más de 5,000 hombres. Resolvió el asunto. Hizo milagros sobrenaturales. Siempre tuvo. Pero lo que yo veo aquí es que la Biblia me dice que era pobre. Tenía que pagar los impuestos. No tenía para pagar los impuestos, pero tenía un pez que tenía para pagar los impuestos. Amén. O sea, Jesús no andaba preocupado. Pero la Biblia dice que Jesús era pobre. No tenía donde recostar la cabeza. ¿Qué pasa aquí? Le voy a explicar qué pasa aquí. Pablo nos dice que sucedió. En 2 de Corintios, capítulo 8, 9. La pregunta es ¿por qué?
no fue rico Jesucristo. Aunque no le faltó nada, usted lo sabe. El Padre siempre lo cuidó. O sea, Jesucristo vino a enseñar total dependencia de Dios. Pero escúcheme bien. Miren lo que dice el texto. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? A nosotros. ¿Qué hizo Jesús por amor a nosotros? Se hizo pobre siendo rico, el más rico. Y cuando él tenía que demostrar que era rico, lo demostraba. Amén. ¿Por qué se afanan? ¿De qué van a comer? ¿De qué van a vivir? Busquen el reino de Dios. Reino de Dios significa la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, busque primero parecerse a Dios y todo vendrá por añadidura. Si Él aparece con opulencia, como los reyes del Antiguo Testamento, no va a aprender este pueblo. Lo que Jesús va a garantizar, un nuevo pacto, aleluya, un nuevo pacto, para que usted siempre sea cabeza y no cola. Es un nuevo pacto. Dice, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si Jesús no camina como pobre en esta vida, aunque tiene la capacidad y el poder para abastecer en el momento que Él quiera, usted y yo no podemos ser ricos. Amén. Él venía a cumplir una misión específica y lo hizo en Gálatas capítulo 3, 13 al 14. Jesús no se hizo pobre para que la iglesia imitara su pobreza, sino con su pobreza fuésemos enriquecidos. Gracias por los amén. Entonces, si Jesús fue pobre, yo debo vivir como pobre. Esa fue la enseñanza, ¿verdad? Erróneamente, porque no se entendió correctamente. No. Él se hizo pobre para que yo fuese rico. Porque Él era rico antes. Es rico ahora. Amén. Entonces Él dio una orden que Él iba a pagar un precio, iba a ofrecerse como sacrificio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, aleluya. ¿Y qué dice la Biblia de Abraham? Que Abraham era riquísimo, aleluya. ¿Qué le dijo Dios? A través de ti serán benditas todas las naciones. Te bendeciré para que seas bendición. Aleluya. Ya yo soy bendecido. Ya yo soy bendecido. Ya yo soy bendecido porque Cristo me redimió, dando su vida en la cruz del Calvario para que yo fuese bendecido con la bendición de Abraham. Y dice, alcanzase también a los gentiles. Nosotros somos gentiles, a usted y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Está viendo? Jesús pagó el precio. Entonces, si tú no estás tratando de hacerte rico, el sacrificio de Jesucristo fue en vano. Porque Él dice que ya nos redimió. Entonces la reunión que nosotros deberíamos tener no tendría que ser una reunión de hombres pobres y sabios, sino una reunión de hombres ricos y sabios. Denle un aplauso al Señor por eso.
La iglesia ha sido diseñada no para cumplir la agenda del rico. La iglesia ha sido diseñada para establecer la agenda del mundo. ¿Me escuchó? La Biblia dice que somos la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois una ciudad asentada en la cima de la montaña. Alguien diga: yo soy la luz. Diga: yo soy la luz. Ponte sobre tus pies. Yo quiero orar por ti en este momento. Y quiero pedirle a la profeta Mariela que me acompañe. Esto no es fácil, yo lo entiendo. Pero durante estos 3 días hemos estado hablando acerca de los corredores de poder. Y usted debería estar en los corredores de poder. La iglesia debería estar en los corredores de poder. ¿Qué significa esto? Que los Sansones que hoy están moviendo las columnas y haciendo colapsar estas columnas, porque tienen control, dominio de esas columnas y están estableciendo una agenda conforme a su propósito para mantenerse rico o hacerse más rico. Y para que eso pueda suceder, tiene que el pobre mantenerse pobre. Porque se necesita que alguien cumpla con la agenda que se establece. Amén. Alguien tiene que cumplir con la agenda. Y esta es una agenda, escúcheme bien, que tiene que ver con el mundo, con el sistema, tiene que ver con la gente. Usted ha sido diseñado para estar en los corredores de poder, porque usted es cabeza. Usted es cabeza. Estamos entrando en una nueva temporada, iglesia. Este es un año clave donde Dios quiere otorgarnos poder, autoridad, dominio sobre estas columnas. Pero para eso se necesita ser entendidos como los hijos de Isaacar. Para eso se necesita tener el entendimiento que tuvo Daniel, que tuvo José. Dios los posicionó en lugares de influencia. Nosotros no podemos ser influencia si no estamos en esos corredores de poder. Hay una palabra dada por Dios. Tú eres cabeza. Aleluya. Aleluya, Dios. Aleluya. Aleluya. Padre, te damos gracias. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya.